porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Hoy los saludamos desde la Hacienda El Cedro, Museo Francisco de Paula Santander, ubicado al norte de la capital del país. Y desde aquí les hacemos la invitación a que visiten sus instalaciones y conozcan la vida y obra de este prócer. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Un balance positivo dejó la primera reunión institucional entre FECODE y el ministro de Educación designado por el presidente electo Gustavo Petro. Más de 3.000 deportistas y artistas del Magisterio de Cundinamarca participan de la quinta final departamental de los Juegos Deportivos y el 9º encuentro cultural. Indagamos lo que espera el movimiento sindical colombiano del nuevo gobierno de Gustavo Petro. Esta semana se dio el primer acercamiento entre el Comité Ejecutivo de FECODE y el ministro de Educación designado Alejandro Gaviria, donde se socializaron temas como la financiación de la educación, la dignificación de la profesión docente y el incumplimiento de los acuerdos con la Federación. En un encuentro de un poco más de 2 horas, en la mañana del pasado 19 de julio, se reunieron el Comité Ejecutivo de FECODE y el ministro de Educación designado Alejandro Gaviria. En este primer acercamiento se abordaron temas concernientes a la educación pública para trabajar en este cuatrienio. Esta reunión, donde fue evidente la voluntad política por parte de Alejandro Gaviria, hubo frases de apoyo por parte del nuevo ministro como "Quiero trabajar con ustedes, que se encuentre un lenguaje común e identificar los temas para que se pueda avanzar". Asimismo mencionó 3 palabras claves para entablar los diálogos con la Federación, como son humanismo, gestión y confianza, esto con el propósito de entenderse y trabajar en unidad. En este sentido, FECODE planteó la situación actual de la educación pública y el magisterio, donde priorizó en el incumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno de Iván Duque. También expuso las alertas rojas identificadas durante la comisión de empalme con el actual gobierno, donde se evidenció que hay una desfinanciación de la educación de alrededor de 1.800.000 millones de pesos para finalizar este año. Del mismo modo, durante la reunión se habló de avanzar en la reforma del Sistema General de Participaciones, el Estatuto de la Profesión Docente, el curso de los 8.000, la actual contratación de los servicios de salud y la seguridad y salud en el trabajo y de garantizar el PAE, el transporte escolar, entre otras condiciones de bienestar estudiantil, además de la jornada única, los permisos sindicales, las convalidaciones, la conversión de cargos y el respeto y valoración de la labor docente. De otra parte, la Federación recalcó su independencia y autonomía y que se debe trabajar en el cierre de las 6 brechas existentes en educación. Este encuentro marca una diferencia con el actual gobierno, pues la ministra de Educación ha sido renuente a sentarse en la misma mesa con FECODE y a cumplir con los compromisos pactados. Entre tanto, el doctor Alejandro Gaviria asumió el compromiso de reconocer los derechos políticos y laborales del magisterio colombiano y rechazar los señalamientos y estigmatizaciones en contra de los trabajadores de la educación. Finalmente, este acercamiento fue un gran paso para articular las relaciones entre la Federación y el próximo gobierno de manera positiva, en pro de la educación pública, la dignificación de la profesión docente y los derechos de los colombianos. La próxima reunión quedó programada para el martes 16 de agosto. Las políticas del gobierno de Duque orientadas al hacinamiento en las aulas, la sobrecarga laboral, la demora en la convocatoria a los concursos de mérito, la reducción de planta de personal han aumentado el número de docentes provisionales y con ello la vulneración a sus derechos.
Según un informe del Laboratorio de la Economía de la Educación de la Universidad Javeriana a corte del 2020, en el país cerca del 33% de los docentes de educación básica y media oficial que están contratados bajo el Estatuto 1278 se encuentran en provisionalidad. Una cifra importante para reconocer que, en contradicción a las conclusiones de este informe, cientos de docentes provisionales están altamente calificados y preparados académicamente para gozar de garantías laborales y de un proceso que potencialice aún más sus conocimientos profesionales, responsabilidades que hoy tienen descuidadas el Estado y sobre todo este gobierno. El docente provisional está altamente calificado, pues nosotros realizamos actividades de enseñanza-aprendizaje para nuestros educantes. De hecho, si miramos, un docente viene a ser algo así, un doctor. Cada día en nuestras vidas tenemos que estar aprendiendo algo para así lograr direccionar a los chicos en la educación y elevarlos hacia un proyecto de vida. El problema de la provisionalidad en Colombia podría agravarse porque con el actual concurso docente hay preocupación por la salida de más maestros provisionales, lo que impactaría aún más en la reducción de la nómina nacional promovida por las políticas del Ministerio de Educación, cuando la realidad es que el país necesita nombrar más docentes y esto inicia por la organización real de la planta de personal y no más traslados arbitrarios. Los provisionales no tenemos esas garantías de un contrato digno, puede decirse, en el sentido de que a raíz de los nuevos decretos no somos los más privilegiados. Ese tipo de contratos se ha venido desmejorando con el pasar del tiempo. Inicialmente, pues los provisionales podíamos tener unos contratos, podría decirse, fijos. Luego empezó a hacerse un poco más. Fueron avanzando los contratos o fueron modificándose los decretos de ley y pues los provisionales quedamos, inclusive el tipo de contratación que tengo yo actualmente es una contratación de 4 meses. Aunque la provisionalidad es una figura importante que permite contratar a los docentes mientras se convoca concurso y se realiza su nombramiento en propiedad, evitando que los estudiantes se queden sin maestros mientras se adelanta el proceso, el llamado es a que esta figura no se convierta en la salida del Estado y de los gobiernos de turno para no brindar garantías laborales, estabilidad laboral y formación académica a los docentes en general. En esta oportunidad, el profesor Fabio Manuel Herrera Martínez, nuevo secretario de Relaciones Intergremiales y Cooperativas de FECODE, socializa temas de interés para el magisterio colombiano. Un abrazo fraterno para el magisterio colombiano y la comunidad educativa en general. El pasado 19 de julio, el Comité Ejecutivo de FECODE nos reunimos con el señor ministro designado de Educación, Alejandro Gaviria, y su secretario. Esta reunión fue motivada porque en los informes que recibimos de la Comisión de Empalme, el gobierno está reflejando una situación que no es real. Según sus estadísticas, según el alcance de sus metas, nosotros estaríamos próximos al país de Alicia. Previo a esta reunión, nuestras redes fueron inundadas con toda clase de mensajes y peticiones de los maestros colombianos. Estas peticiones, esta lista, se asemejaba a la lista para el Niño Dios de mi barrio popular. Todas son justas, todas merecen respuesta. Sin embargo, para nosotros como FECODE, hoy tenemos una tarea central. Y la tarea central está en ayudar a definir la línea gruesa de lo que será el plan de desarrollo de este gobierno que ayudamos a elegir para que contenga precisamente la visión de los maestros, la visión de los académicos, la visión del sector educativo y poder incidir también en la definición de lo que será la reforma al Sistema General de Participaciones. Solo así podremos tener respuesta a cada una de las situaciones que los maestros y la comunidad educativa vienen planteando. El tema del transporte escolar, el tema de la alimentación, la modernización de la infraestructura, el tema de los cursos para los maestros del 1278, el tema de la cuarta convocatoria, la cuarta corte,
la situación del estatuto nuevo, la situación de salud, todas esas son situaciones que tenemos que abordar si están en el plan de desarrollo, porque lo que no está en el plan de desarrollo no existe. Seguimos haciendo la tarea, vamos por lo nuestro. El aumento de la deserción escolar en el mundo es tan solo uno de los factores por los que hoy el sector está en una crisis global. Esto como consecuencia del conflicto armado que enfrentan muchos países y a la falta de infraestructura y acceso a agua potable y suministro eléctrico que tienen miles de instituciones escolares. En su más reciente informe del mes de junio de 2022, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, enfatizó en la alerta sobre la crisis global que atraviesa la educación en materia de deserción escolar, al registrarse un incremento del 196% en los últimos 6 años, que pasó de 75 millones de niños que no asisten al colegio en 2016 a 222 millones para 2022. Estas cifras no solo fueron el punto de análisis de este informe, sino las causas de este fenómeno, las cuales obedecen al conflicto armado que hay en países que están en guerra, la falta de garantías en infraestructura e higiene en los colegios e incluso la crisis económica que vive el planeta. La infraestructura en el país es bastante deficiente, sobre todo en las zonas rurales. Hay establecimientos educativos que no tienen agua potable, que no tienen conectividad, que no tienen vías de acceso y obviamente no tienen alimentación escolar. Entonces, por eso las zonas de conflicto, las zonas de influencia del microtráfico y el narcotráfico es un cultivo para que el estudiantado no permanezca en el sistema. Bajo este panorama mundial es relevante precisar que en Colombia, según el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEID de FECODE, cerca del 25% de los estudiantes están en deserción escolar, pues de los 7.743.598 estudiantes matriculados en la educación pública en 2022, en comparación al año anterior, 2 millones no están asistiendo al colegio, una grave situación que no ha sido de importancia e interés para el gobierno actual, esto en razón a que no ha garantizado espacios de paz en las zonas de conflicto en el país y mucho menos ha cumplido con la infraestructura de las instituciones educativas en todo el territorio nacional. 519.570 estudiantes se matricularon este año para grado 11, cuando el año pasado para grado 10º la matrícula fue 617.701 estudiantes. Esto según el sistema de matrícula estudiantil del Ministerio de Educación Nacional. Es decir, de un año al otro, 98.131 estudiantes se retiraron del sistema por diferentes causas. En este sentido, la ONU aseguró que esta realidad en el sector educativo puede tener una magnitud mayor. Por eso recalca que la educación no puede esperar y hace un llamado mundial a la acción a los países, en especial los que viven en conflicto armado y con falta de inversión educativa, para que atiendan e intervengan de manera urgente la crisis que vive la educación en materia de deserción escolar, ya que se está vulnerando el derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Con la organización de ADEC y desde el pasado 20 de julio hasta mañana 24, más de 3.100 docentes de Cundinamarca participan en la final de los Juegos del Magisterio y el 9º encuentro cultural que se lleva a cabo en el municipio de Chía. El pasado 20 de julio en el municipio de Chía se realizó la inauguración de los 5 Juegos Deportivos y el 9º Encuentro Cultural del Magisterio de Cundinamarca, el cual irá hasta mañana 24 de julio. Fueron 4 días en los que se inscribieron 3.100 docentes de los 116 municipios del departamento en 10 modalidades deportivas y 4 culturales, entre ellas fútbol, voleibol, baloncesto y por primera vez fútbol femenino, así como también pintura, oralidad,
teatro y música. Y de acuerdo con los acuerdos entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, se incluyó rana, bolirrana, tejo, mini tejo, natación, atletismo y billar. El evento contó con la colaboración de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, la Caja de Compensación Colsubsidio, IDECU, Indeportes de Cundinamarca, la Alcaldía Municipal de Chía y la Asociación de Educadores de Cundinamarca, ADEC. Esto hace parte del bienestar de los trabajadores de la educación del magisterio. Hoy tenemos esta presencia después de la pandemia, una presencia de reencuentro, de bienestar, donde la Asociación de Educadores participa activamente en la organización. Como territorio necesitamos esa reactivación emocional, deportiva y también económica, y este es un evento que permite esos tres componentes, más de 3.100 docentes que se encuentran en nuestro territorio, así que estamos muy contentos de recibir a los maestros del departamento de Cundinamarca. Darles el espacio a nuestros compañeros docentes para un momento de esparcimiento, de encuentro con sus compañeros, de amigos y sobre todo de un momento de paro alto, liberar estrés, mejorar su salud, estar en ese momento de trabajo social y relaciones sociales. Es muy importante estos espacios culturales y deportivos porque primero nos brinda esparcimiento a nosotros los docentes y es importante también porque nos enseña la cultura, el rescate de los valores de nuestra identidad colombiana. Es de precisar que de los 3.100 docentes inscritos, solo 800 pasarán a clasificatorias finales, de los cuales solo saldrá un equipo por categoría, es decir, unos 350 a 380 deportistas que representarán el departamento de Cundinamarca en los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio que se llevarán a cabo en Medellín en el mes de octubre. Es momento para que la secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de la Federación, la profesora María Eugenia Londoño, se dirija a los docentes del territorio nacional. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE estamos saludando a Colombia, potencia mundial de la vida. El 20 de julio, por una real independencia, se posesiona el nuevo Congreso con 83 mujeres que reflejan la búsqueda y materialización de la paridad. Ahora entonces el nuevo Congreso se dispone a aprobar las políticas que materialicen los cambios por el poder popular. Y allí el magisterio al centro, allí la educación pública estatal al centro. Hoy nos corresponde homologar con el nuevo gobierno las políticas que vayan en favor del pueblo colombiano, que vayan en favor de nuestros derechos fundamentales. Y por eso estamos ratificando sin ninguna duda que dentro del presupuesto general de la Nación a aprobar en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, la mayor partida será para educación, para salud. Y de igual manera tenemos que entender cómo este gobierno saliente, agonizante, que deja la peor crisis la educación pública estatal del pueblo colombiano y deja la peor crisis el pueblo, la vida, la democracia del pueblo colombiano, aparece entonces una deuda externa por el 68% del Producto Interno Bruto, que significa entender el momento histórico en que Gustavo Petro y Francia Márquez reciben nuestro país. Estamos señalando con claridad: no a las EPS, no a la intermediación, es la apuesta para la reforma a la salud que plantea el gobierno de Gustavo Petro con la ministra Carolina Corcho. Por eso hoy el magisterio colombiano, en ese marco, defiende el modelo de salud. Tenemos que decir que este gobierno se va sin haber logrado, con los recursos del FOMAC, montar el negocio para las EPS. Eso es importante y es contundente y es un logro de FECODE en su conjunto. Por eso entonces, que sea Colombia la potencia mundial de la vida, vamos el 7 de agosto con la posesión del gobierno del pueblo y para el pueblo, y FECODE al centro para luchar por los cambios de fondo, por una paz con justicia social. Con la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia, la historia del país cambió. Más aún si se tiene en cuenta que gran parte del movimiento social y sindical estuvo comprometido con su campaña. Por eso hoy les contamos las expectativas de estos sectores frente a este nuevo gobierno. Varias centrales sindicales y organizaciones manifestaron desde un comienzo su apoyo a la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez y con su triunfo se han mostrado complacidas.
Ahora la esperanza en un cambio que beneficie a las y los trabajadores de Colombia continúa la expectativa, debido a que el gobierno de Iván Duque lamentablemente dejó una gran regresividad en materia laboral y social, desigualdad y pobreza monetaria, multidimensional y extrema, lo que ha generado un retroceso de más de 50 años en la lucha que las organizaciones sindicales han liderado para reivindicar derechos laborales, sociales y humanos. El gobierno dejó una sociedad bastante convulsionada. Hay el reinicio de un nuevo ciclo de violencia, de asesinatos de líderes sociales, sindicales, una negación del diálogo social, de estigmatización y de ataque a la protesta social como si fuera un problema de orden público. Entonces, es un gobierno que tuvo grandes retrocesos en lo social, lo laboral, en lo político, en el tema de la paz, en materia, digamos, de cultura democrática. Frente a esta situación, las principales centrales obreras del país, CUT, CGT y CTC, esperan mantener un diálogo abierto y constante con el nuevo gobierno que permita avanzar en políticas y en el respeto de los derechos laborales y sindicales, así como un compromiso verdadero con la idea de cambio propuesta en campaña. Este gobierno debe ir haciendo una transición, digamos, de la economía para generar un desarrollo empresarial que permita generar empleo, digamos, de calidad, empleo de mejores ingresos, porque las empresas van a ganar en rentabilidad. Eso es lo primero. Una vez, digamos, se esté generando más empleo, hay que tener un enfoque de trabajo decente. Ese empleo requiere también libertades sindicales, ese empleo requiere que haya disminución de las brechas de género, generacionales, políticas específicas para incluir a la mujer y a los jóvenes. Igualmente, el nuevo gobierno deberá garantizar la protesta social, respetar las libertades sindicales y el derecho a la asociación, cumplir las recomendaciones en materia laboral de las organizaciones internacionales, así como los acuerdos con el sector público y privado, y finalmente, derogar las normas que afectan a los trabajadores y el sindicalismo. Este 20 de julio se posesionó la nueva legislatura 2022-2026, que está conformada en su gran mayoría por el Pacto Histórico, partido político del nuevo presidente, y el cual tendrá como principales retos luchar contra la corrupción y fortalecer la gestión pública escuchando los mandatos del pueblo. Este 20 de julio, los senadores y representantes a la Cámara se posesionaron para dar inicio a la nueva legislatura. El Pacto Histórico tendrá en el primer año la presidencia de la Cámara de Representantes con David Racero, mientras que la cabeza del Senado estará presidida por Roy Barreras para luego ser tomada en los consecutivos por el Partido Verde, el Partido Conservador y el Partido Liberal. La recomposición de las fuerzas políticas en el Senado quedó de la siguiente manera: Pacto Histórico 20 curules, Partido Conservador 15, Partido Liberal 14, Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza 13, Centro Democrático 13, Cambio Radical 11, Partido Unión por la Gente 10, Coalición Mira Colombia Justa y Libres 4, Indígenas Social 1, Indígenas de Colombia 1, Movimiento Liga Gobernantes Anticorrupción 1 y Partidos Comunes 5, para un total de 108 senadores que deberán trabajar por la paz y en contra de la corrupción. La legislatura del gobierno de Gustavo Petro pues va a radicar en que va a sacar adelante muy rápidamente las reformas que va a hacer el nuevo gobierno, debido a que la coalición de gobierno pues tiene 3/4 partes del Congreso. En esa medida pues es muy probable que las propuestas de Petro sean aprobadas en la primera legislatura, en el primer año, y la oposición, que estaría encarnada por el Centro Democrático básicamente y una parte del Partido Conservador, pues no estaría tan significativamente dentro del esquema de gobierno. Por su parte, en la Cámara de Representantes, los partidos con mayor representación de escaños son Partido Liberal 32 curules, Pacto Histórico 27, Partido Conservador 25, Cambio Radical y Centro Democrático 16, Partido de la Unión por la Gente 15 y Partido Verde 11,
Mientras tanto, las curules para la paz serán un punto muy importante dentro del seguimiento de la Comisión de la Verdad de la JEP, así como para la consolidación del acuerdo de paz al que le apuesta Gustavo Petro. Que fueron 16 escaños para circunscripciones especiales, las más afectadas por el conflicto armado, que a veces se suele creer erradamente que son escaños para darle a comunes o lo que antes eran FARC, y eso no es así. De hecho, en esos 16 escaños hay representantes de todo tipo de corrientes políticas que hicieron parte de esos 167 municipios donde el conflicto armado afectó y dejó más víctimas. Entonces no es para dárselas a las FARC, sino escaños que se crearon a propósito como parte del proceso de reparación de víctimas. Aunque los partidos políticos por ley tienen hasta el 17 de diciembre para definir su postura, ya varios se han sumado al gobierno del presidente electo, entre ellos Alianza Verde, Colombia Justa y Libres, el Partido de la U y el Partido Liberal, entre otros, mientras que el único partido que se ha declarado abiertamente en oposición es el Centro Democrático. Este será el primer congreso en la historia de Colombia conformado por una amplia mayoría de izquierda y de sectores sociales alternativos y representativos de la ciudadanía. Por eso, dentro de los retos y proyecciones de la nueva legislatura estará adelantar reformas en materia tributaria, pensional, justicia, educación, salud y anticorrupción, en el camino hacia el cambio que exigen los colombianos. Y antes de finalizar nuestro programa de hoy, el profesor Nelson Javier Alarcón Suárez, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. Muy buenos días. Un saludo cordial y fraternal a los docentes, directivos docentes, docentes orientadores, administrativos, comunidad educativa y ciudadanía en general. El día martes, institucionalmente nos reunimos con el ministro designado, el doctor Alejandro Gaviria, en el cual tocamos diferentes temas. Primero, el tema de la reforma al Sistema General de Participaciones, concluyendo que a más tardar se debe tener una propuesta real y concreta de fórmula y de acto administrativo para presentarla en el primer periodo del año 2023 del Congreso de la República y seguir su tránsito como corresponde y como debe ser en el marco de la Constitución y la ley. Segundo, de poder consensuar de una vez por todas el estatuto de la profesión docente que hoy se requiere y se necesita para que hoy podamos tener ascensos y reubicaciones como corresponde y como debe ser con base en los títulos, experiencia y producción académica. Hemos fijado y le hemos realizado una propuesta para que máximo al mes de enero del año entrante podamos tener consensuada esta propuesta de estatuto único de la profesión docente y poder seguir su trámite legal y jurídico para su respectiva aprobación. Tercero, de poder dignificar la carrera docente, como inmediatamente y concertamos una reunión para el día 16 de agosto a las 11 de la mañana y para darle tránsito y continuidad a la convocatoria de los cursos de los 8.000 maestros y maestras que este gobierno le ha quitado ese derecho y que realmente podamos fijar una fecha de qué, de efectos fiscales que esperamos ese 16 de agosto consensuarla entre el nuevo gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro y el ministro de Educación Alejandro Gaviria y por supuesto con el comité ejecutivo de FECODE para que realmente se pueda materializar este acuerdo. También de revisar el tema de las convalidaciones que a muchos docentes y directivos docentes hoy les han negado esta circunstancia y le hemos propuesto que se pueda revisar y hacer una especie de amnistía para que se pueda convalidar estos títulos que le han negado el gobierno de Iván Duque y la señora ministra de Educación actual. También de poder avanzar en el tema de la infraestructura, de la conectividad, realmente de
poder establecer medidas en lo que tiene que ver con la alimentación escolar y así de una vez por todas acabar la corrupción que hoy se viene presentando. Estas y otras propuestas que las daremos a conocer posteriormente, se las presentamos y las continuaremos trabajando por el bien de los maestros y maestras y por el bien de la educación pública y la defensa de los mismos, como es también los derechos y garantías sindicales y los derechos políticos que hoy se requieren y se necesitan para los maestros y maestras de Colombia. Feliz fin de semana para todas y todos. Recuerden que toda la información oficial de la Federación la encuentran en la página web www.fecode.edu.co y en nuestras redes sociales. Ahora también en TikTok como fecode.colombia. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.